Hay momentos en los que el cuerpo de Sagitario parece avanzar con el peso de una armadura invisible. Los músculos se tensan, el cansancio se instala, las heridas del tiempo recuerdan que toda existencia tiene límites. Sin embargo, la esencia de este signo jamás ha habitado únicamente en la carne. Su verdadera naturaleza pertenece al reino del fuego, de la visión y del horizonte. Mientras el cuerpo experimenta la fatiga de la batalla, el espíritu ya ha cruzado montañas que nadie más alcanza a contemplar. Sagitario pertenece al elemento fuego y está regido por Júpiter, el gran planeta de la expansión, de la sabiduría y de la confianza en que siempre existe un camino más allá del último obstáculo. Esa influencia convierte su existencia en una paradoja permanente, puede sentirse agotado físicamente mientras su imaginación construye futuros extraordinarios. Puede caminar lentamente mientras su mente ya ha recorrido continentes enteros. Puede soportar un invierno en la realidad mientras en su interior ya florece la primavera. Existe una razón simbólica para ello. El arquero del zodiaco apunta siempre hacia arriba. Su flecha jamás busca quedarse cerca del suelo. Cada pensamiento, cada sueño y cada esperanza representan un vuelo invisible que desafía las limitaciones materiales. Aunque las circunstancias intenten encadenar sus movimientos, nadie consigue aprisionar la dirección de su mirada. La astrología enseña que Sagitario posee una conexión natural con los grandes ideales. No vive únicamente para sobrevivir. Necesita encontrar significado en todo cuanto hace. Cuando el cuerpo se resiente por las luchas diarias, aparece una fuerza superior que impulsa su conciencia a seguir explorando. Esa energía no nace del orgullo, sino de una fe profunda en que cada experiencia difícil es una lección destinada a ampliar su visión del universo. Por eso muchas personas no comprenden cómo Sagitario logra levantarse una vez más después de atravesar pérdidas, decepciones o largos periodos de desgaste. Desde fuera parece imposible. Desde dentro ocurre algo completamente distinto. El espíritu ya ha aceptado el dolor como parte del viaje y lo transforma en combustible para continuar avanzando. Mientras otros signos pueden detenerse cuando la realidad se vuelve pesada, Sagitario suele descubrir que precisamente en los momentos de mayor sufrimiento aparece su capacidad más extraordinaria, elevarse por encima de las circunstancias. No se trata de negar el dolor. El dolor existe, pesa y deja cicatrices. Pero jamás consigue convertirse en el dueño absoluto de su destino. En la tradición simbólica, el centauro representa la unión entre la naturaleza instintiva y la inteligencia espiritual. La mitad inferior recuerda que toda vida está sometida al cansancio, al paso del tiempo y a las necesidades físicas. La mitad superior sostiene el arco que apunta hacia las estrellas, demostrando que la conciencia puede superar aquello que limita al cuerpo. Esa dualidad convierte a Sagitario en uno de los grandes exploradores del crecimiento interior. Muchas veces el mayor vuelo de Sagitario no consiste en recorrer el mundo, sino en conquistar territorios invisibles dentro de sí mismo. Cada crisis amplía su comprensión. Cada fracaso fortalece su carácter. Cada obstáculo destruye antiguas creencias para dar paso a una visión más amplia de la existencia. Júpiter concede además una capacidad extraordinaria para recuperar la esperanza cuando todo parece perdido. Incluso después de noches oscuras, Sagitario suele descubrir una pequeña luz en el horizonte. Esa luz basta para volver a caminar. No necesita tener todas las respuestas. Le basta con saber que todavía existe un horizonte por descubrir. Cuando el cuerpo atraviesa dificultades, también nace la oportunidad de fortalecer virtudes que normalmente permanecen ocultas. La paciencia, que no siempre caracteriza a este signo impulsivo, comienza a desarrollarse. La humildad aparece cuando comprende que incluso los guerreros necesitan descansar. La compasión florece al reconocer el sufrimiento ajeno como un reflejo del propio. Paradójicamente, muchas de las mayores victorias de Sagitario llegan cuando deja de luchar únicamente con la fuerza física y empieza a confiar en la resistencia de su espíritu. Descubre entonces que la verdadera fortaleza no consiste en no caer jamás, sino en conservar intacta la capacidad de mirar hacia el cielo incluso desde el suelo. El vuelo del que hablan los símbolos astrológicos tampoco representa una huida de la realidad. Es una elevación de la conciencia. Mientras el cuerpo enfrenta las dificultades inevitables de la existencia, la mente aprende, el alma madura y el corazón expande su comprensión del universo. Cada experiencia difícil añade una nueva pluma a unas alas que no pertenecen al mundo material. Sagitario comprende, tarde o temprano, que ninguna prisión física puede encerrar un espíritu decidido a crecer.
La enfermedad puede limitar movimientos. El cansancio puede reducir la velocidad. Las responsabilidades pueden aplazar algunos sueños. Pero ninguna de esas circunstancias consigue apagar la necesidad de descubrir nuevos significados, nuevas verdades y nuevos horizontes. Por eso este signo suele convertirse en un símbolo de inspiración para quienes atraviesan sus propias batallas. Su ejemplo demuestra que el verdadero viaje no depende únicamente de las piernas, sino de la dirección del alma. La distancia más importante no se mide en kilómetros, sino en transformación interior. Cada vez que el cuerpo parece imponer sus límites, el arquero recuerda el sentido de su flecha. No fue creada para permanecer inmóvil. Fue creada para atravesar el aire y buscar un destino situado mucho más allá de lo visible. Esa flecha representa el propósito, la fe y la convicción de que siempre existe una cima más elevada esperando ser conquistada. Así, mientras la materia recuerda la fragilidad propia de toda vida humana, el espíritu de Sagitario continúa desplegando unas alas invisibles alimentadas por la esperanza, la sabiduría y el deseo inagotable de evolucionar. El cuerpo puede conocer el peso de la tierra, pero el alma sigue perteneciendo al cielo, donde ninguna adversidad consigue detener el vuelo de quien nació para convertir cada prueba en una oportunidad de expansión y cada cicatriz en la prueba silenciosa de una grandeza conquistada con perseverancia, valentía y una fe inquebrantable en el camino que siempre conduce hacia un horizonte más luminoso. Existe un instante decisivo en la evolución de Sagitario en el que comprende que el verdadero vuelo no depende de la ausencia de dolor, sino de la capacidad para mantener intacta la dirección del propósito. Desde la perspectiva astrológica, el fuego mutable que gobierna este signo no busca permanecer inmóvil en una única forma, sino transformarse constantemente. Esa mutabilidad hace que, incluso cuando el cuerpo exige detenerse, la conciencia continúe creciendo en silencio. Es una expansión que no siempre resulta visible para quienes observan desde fuera, pero que cambia profundamente la manera en que Sagitario interpreta cada experiencia. Júpiter, su regente, no solo simboliza la abundancia material o la buena fortuna. También representa la expansión de la conciencia. Por eso, las etapas de mayor dificultad física suelen coincidir con importantes despertares interiores. Mientras las fuerzas externas disminuyen, aumenta la capacidad para descubrir verdades que antes permanecían ocultas entre el ruido de la actividad constante. El silencio impuesto por las circunstancias termina convirtiéndose en un aula donde el alma aprende lecciones imposibles de adquirir en tiempos de comodidad. En esos periodos, Sagitario desarrolla una forma distinta de valentía. Ya no es únicamente la del explorador que cruza fronteras o la del aventurero que desafía lo desconocido. Aparece la valentía del sabio que acepta el ritmo del universo sin renunciar a sus ideales. Comprende que toda flecha necesita un momento de tensión antes de ser lanzada y que esa aparente inmovilidad contiene, en realidad, la energía necesaria para alcanzar una distancia mucho mayor. También se fortalece una intuición especial que rara vez recibe el reconocimiento que merece. Sagitario comienza a percibir señales, sincronías y oportunidades donde otros solo distinguen casualidades. La mente deja de correr detrás de cada estímulo y empieza a observar con mayor claridad los movimientos invisibles del destino. Esa percepción más profunda le permite tomar decisiones inspiradas no únicamente por el entusiasmo, sino también por una comprensión más madura de los ciclos de la vida. El centauro simboliza además el dominio consciente de la propia energía. La parte instintiva impulsa a actuar de inmediato, mientras la parte humana eleva el arco y calcula el momento exacto para disparar. Cuando el cuerpo atraviesa pruebas, ambas naturalezas aprenden a cooperar. El impulso deja de ser precipitación y se convierte en determinación serena. La fuerza deja de desperdiciarse en combates innecesarios y comienza a concentrarse en aquello que realmente merece la pena conquistar. Existe además una dimensión espiritual que suele despertar con intensidad durante estas etapas. Sagitario descubre que los mayores viajes pueden realizarse sin abandonar el lugar donde se encuentra. La reflexión, el conocimiento, la filosofía y la búsqueda del sentido adquieren una importancia renovada. Cada libro, cada conversación profunda y cada instante de contemplación amplían un universo interior que ningún obstáculo físico puede limitar. El fuego de Sagitario tampoco desaparece cuando el cuerpo se debilita. Simplemente cambia de forma. Deja de manifestarse como una llama impetuosa para convertirse en una brasa constante, silenciosa y extraordinariamente resistente. Esa brasa posee una cualidad única, puede permanecer encendida durante mucho tiempo sin hacer ruido, esperando el instante adecuado para volver a convertirse en un incendio de entusiasmo, creatividad y acción.
Así, la aparente lentitud nunca representa una derrota para este signo. Es la preparación de un nuevo impulso. El universo parece enseñarle que toda águila necesita aprovechar las corrientes de aire antes de alcanzar las mayores alturas. Del mismo modo, Sagitario aprende que incluso las pausas forman parte del avance y que ningún periodo de dificultad puede borrar el destino de quien nació bajo el signo del arquero. Cuando finalmente recupera el movimiento, ya no es el mismo que comenzó el camino. Regresa con una visión más amplia, una voluntad más firme y una confianza que no depende de las circunstancias favorables, sino de la certeza interior de haber comprobado que el espíritu puede seguir elevándose incluso cuando la materia conoce el cansancio. Esa es una de las mayores victorias de Sagitario, demostrar que las alas más poderosas nunca fueron las del cuerpo, sino las de una conciencia que jamás deja de buscar horizontes más elevados. Existe una dimensión poco explorada de Sagitario que solo emerge cuando las limitaciones físicas obligan a cambiar el modo de avanzar. Acostumbrado a conquistar el mundo mediante la acción, descubre que también es posible vencer desde la quietud. En términos astrológicos, este aprendizaje representa una iniciación profunda. El fuego mutable deja de consumir energía sin medida para convertirse en una llama consciente que ilumina el camino con una intensidad más estable y duradera. La flecha de Sagitario jamás simboliza únicamente velocidad. Representa dirección. Una flecha puede tardar más en ser preparada, pero si apunta hacia el lugar correcto terminará alcanzando un objetivo que otras, lanzadas con impulsividad, nunca llegarán a tocar. Esa diferencia transforma por completo la manera en que este signo entiende sus propias pruebas. Lo importante ya no es cuánto tarda en avanzar, sino hacia dónde se dirige cada paso. Durante esos periodos también cambia su relación con el tiempo. Mientras muchos viven esclavizados por la prisa, Sagitario empieza a comprender que el universo posee un ritmo mucho más amplio que el de las expectativas humanas. Los grandes ciclos de Júpiter enseñan que toda expansión auténtica necesita una base sólida. Ningún árbol alcanza una enorme altura sin haber desarrollado primero raíces capaces de sostenerlo frente a las tormentas. Del mismo modo, el crecimiento espiritual exige momentos en los que las raíces se fortalezcan antes de que las ramas vuelvan a extenderse hacia el cielo. La astrología relaciona a Sagitario con la búsqueda permanente de la verdad. Sin embargo, las verdades más importantes rara vez aparecen durante las etapas de triunfo continuo. Suelen revelarse cuando desaparecen las distracciones y el alma se encuentra frente a frente con sus propias preguntas. Es entonces cuando comprende que muchas de las metas perseguidas solo eran estaciones de paso hacia un propósito mucho más elevado. El cuerpo puede sentir el desgaste del recorrido, pero la conciencia descubre que el viaje nunca fue únicamente exterior. En esas circunstancias surge una serenidad que sorprende incluso al propio Sagitario. La impaciencia característica de su naturaleza comienza a transformarse en una confianza silenciosa. Aprende que no todas las batallas deben librarse inmediatamente y que existen victorias que solo pertenecen a quienes saben esperar el instante exacto. Esa paciencia no debilita su fuego, lo hace más preciso, más inteligente y mucho más difícil de apagar. También despierta una capacidad especial para inspirar sin necesidad de grandes discursos. La simple forma en que afronta las dificultades transmite un mensaje poderoso. Quienes observan descubren que es posible conservar la dignidad incluso cuando el camino se vuelve arduo. La esperanza deja de ser una emoción pasajera para convertirse en una actitud permanente ante la vida. El simbolismo del horizonte adquiere entonces un significado completamente nuevo. Antes representaba un lugar lejano al que llegar. Ahora se convierte en una certeza interior. Sagitario comprende que el verdadero horizonte viaja con él, porque nace de su manera de interpretar la existencia. Ninguna circunstancia puede arrebatar esa visión mientras permanezca viva la voluntad de seguir creciendo. La energía de Júpiter también favorece la capacidad de encontrar oportunidades ocultas donde otros únicamente perciben pérdidas. Cada experiencia difícil termina aportando conocimientos, relaciones, fortaleza o sabiduría que más adelante abrirán puertas inesperadas. Lo que parecía una interrupción del destino acaba revelándose como una preparación imprescindible para afrontar desafíos mucho mayores. Es precisamente en esos momentos cuando el arquero demuestra la grandeza de su símbolo. El arco puede doblarse hasta límites extremos sin romperse. Cuanto mayor es la tensión que soporta, mayor será la fuerza con la que la flecha emprenda su vuelo. Esa imagen resume una de las enseñanzas más profundas asociadas a Sagitario: las presiones de la vida no siempre aparecen para destruir,
sino para acumular la energía necesaria que impulsará una transformación extraordinaria. Así, mientras el cuerpo recuerda la condición humana, el espíritu continúa ampliando sus fronteras invisibles. Cada pensamiento elevado, cada acto de fe y cada decisión tomada desde la esperanza construyen unas alas que ninguna adversidad consigue desgastar. El vuelo de Sagitario deja entonces de depender de la fuerza física y pasa a sostenerse sobre una convicción inquebrantable, la de que el destino siempre reserva un cielo más amplio para quien nunca deja de apuntar hacia la luz. Uno de los mayores misterios de Sagitario consiste en que su fuerza no siempre aumenta cuando todo marcha bien. Con frecuencia, alcanza su punto más elevado después de atravesar una etapa en la que el cuerpo ha conocido el desgaste y la voluntad ha sido puesta a prueba. Astrológicamente, esta aparente contradicción refleja la naturaleza expansiva de Júpiter, cuyo propósito no es evitar las dificultades, sino convertirlas en instrumentos de crecimiento. Lo que parece una carga termina siendo el impulso que eleva la conciencia hacia un nivel imposible de alcanzar desde la comodidad. En esos procesos también cambia la relación de Sagitario con el miedo. Al principio, el cuerpo puede reaccionar con cautela ante el dolor o la incertidumbre, pero el alma del arquero aprende que el temor pierde gran parte de su poder cuando deja de ocupar el centro de la vida. La atención ya no se dirige hacia aquello que limita, sino hacia aquello que todavía permanece intacto, la capacidad de imaginar, de creer y de seguir avanzando con la mirada fija en un propósito superior. Esta transformación despierta una autoridad interior que no depende del reconocimiento ajeno. Sagitario deja de buscar la aprobación de quienes no comprenden su camino y empieza a escuchar una voz mucho más profunda. Esa voz representa la sabiduría adquirida tras innumerables experiencias, la certeza de que ninguna tormenta es eterna y la convicción de que cada desafío contiene un mensaje destinado a fortalecer el carácter. El verdadero liderazgo de este signo nace precisamente de esa independencia espiritual. Existe además una relación simbólica entre Sagitario y las grandes travesías iniciáticas presentes en numerosas tradiciones. El héroe siempre abandona un territorio conocido, enfrenta pruebas que parecen superar sus fuerzas y regresa transformado. En el caso del arquero, muchas de esas travesías ocurren en el interior. Cada limitación física se convierte en una puerta hacia una comprensión más amplia de sí mismo. Descubre recursos que ignoraba poseer, desarrolla una disciplina inesperada y aprende a valorar la perseverancia por encima del entusiasmo pasajero. La energía mutable de este signo también le concede una extraordinaria capacidad para reinventarse. Allí donde otros contemplan el final de una etapa, Sagitario percibe el comienzo de una nueva aventura. Incluso cuando ciertas puertas se cierran, su naturaleza busca otras rutas, otros conocimientos y otros horizontes que explorar. Esa flexibilidad impide que el desánimo eche raíces profundas, porque siempre existe la intuición de que el universo guarda posibilidades todavía invisibles. Otro aspecto poco reconocido es la manera en que Sagitario transforma el sufrimiento en sabiduría compartida. No acumula las lecciones únicamente para sí mismo. Con el tiempo siente la necesidad de transmitir lo aprendido, de inspirar a quienes atraviesan dificultades semejantes y de demostrar que las pruebas no tienen por qué destruir el entusiasmo. Así, el arquero deja de ser únicamente un viajero para convertirse también en un guía cuya experiencia ilumina el camino de otros. En el plano espiritual, el fuego sagitariano aprende a distinguir entre la impaciencia y la confianza. La impaciencia exige resultados inmediatos, la confianza comprende que el universo tiene sus propios tiempos. Cuando esa diferencia se integra, nace una serenidad poderosa. Ya no existe la necesidad de forzar cada acontecimiento. Sagitario continúa preparando su arco, fortaleciendo su espíritu y afinando su visión, sabiendo que toda flecha lanzada en el momento adecuado recorrerá una distancia mucho mayor. Incluso la relación con el destino adquiere una profundidad distinta. En lugar de considerar las dificultades como obstáculos arbitrarios, comienza a interpretarlas como senderos de preparación. Cada esfuerzo fortalece una virtud específica, cada espera desarrolla una capacidad diferente, cada desafío pule una parte del carácter que todavía necesitaba madurar. Nada parece ocurrir sin sentido cuando la conciencia aprende a observar el conjunto del recorrido y no únicamente el instante presente. Por ello, el verdadero vuelo de Sagitario termina siendo una expresión de libertad interior. Aunque el cuerpo conozca el cansancio y las circunstancias impongan pausas inesperadas, la esencia del arquero permanece orientada hacia la expansión. Ninguna limitación consigue alterar la dirección de su flecha,
porque esa dirección nace de una convicción profunda, la certeza de que el ser humano alcanza su máxima grandeza cuando transforma las pruebas en conocimiento, el dolor en fortaleza y cada paso difícil en un impulso que lo acerca un poco más a la inmensidad del cielo que siempre ha estado destinado a conquistar. Hay una cualidad profundamente sagitariana que solo se revela cuando la resistencia del cuerpo parece llegar a su límite, la capacidad de sostener la visión incluso cuando las fuerzas materiales disminuyen. En la tradición astrológica, el arquero nunca deja de mirar hacia el objetivo porque su mayor poder no reside en la tensión de sus músculos, sino en la claridad de su propósito. Esa diferencia marca el destino de este signo. Mientras otros pueden depender exclusivamente de la energía física para avanzar, Sagitario aprende a alimentarse de la fuerza de una convicción que no pertenece al mundo visible. La influencia de Júpiter impulsa constantemente a elevar la perspectiva. Allí donde el cansancio invita a contemplar únicamente el presente, este planeta inspira a observar el recorrido completo. Una dificultad deja de ser un muro infranqueable para convertirse en un fragmento de una historia mucho más extensa. Esa visión panorámica permite que Sagitario conserve la esperanza incluso cuando el camino parece prolongarse más de lo esperado. No se aferra únicamente al instante, mantiene viva la confianza en todo lo que todavía está por manifestarse. En esa etapa también se fortalece una virtud silenciosa, la capacidad de discernir entre aquello que merece ser perseguido y aquello que solo consume energía. Durante los años de mayor ímpetu, Sagitario puede sentirse atraído por múltiples metas al mismo tiempo, impulsado por su curiosidad inagotable. Sin embargo, cuando las pruebas obligan a administrar cada esfuerzo con mayor inteligencia, descubre el inmenso poder de la concentración. Comprende que una sola flecha dirigida con precisión vale más que un centenar lanzadas sin dirección. Ese cambio representa una auténtica maduración espiritual. El entusiasmo, que siempre ha sido una de sus mayores fortalezas, deja de depender de la novedad y comienza a apoyarse en el compromiso. Ya no necesita estímulos constantes para mantener viva la motivación. La llama permanece encendida porque nace de una decisión interior, no de las circunstancias externas. Esa estabilidad convierte a Sagitario en un ser mucho más difícil de desanimar. También cambia su manera de entender la libertad. Al principio de su evolución puede identificarla con el movimiento constante, los viajes o la ausencia de restricciones. Más adelante descubre que la auténtica libertad consiste en conservar la soberanía sobre el propio espíritu. Incluso cuando existen límites físicos, responsabilidades o desafíos inevitables, sigue siendo libre quien puede elegir su actitud frente a cada experiencia. Esa comprensión transforma por completo su relación con la adversidad. Desde una perspectiva simbólica, el arco posee una enseñanza extraordinaria. Está construido con materiales flexibles precisamente para soportar grandes tensiones sin quebrarse. Cuanto más se curva, mayor energía acumula para impulsar la flecha. Del mismo modo, las etapas de presión no significan necesariamente debilidad para Sagitario. Con frecuencia representan el proceso mediante el cual el universo fortalece su carácter antes de impulsarlo hacia una misión de mayor alcance. En esos momentos también despierta una confianza más profunda en la intuición. Sagitario comienza a reconocer que no todas las respuestas proceden del análisis racional. Algunas aparecen como una certeza serena, una inspiración repentina o una sensación de que el siguiente paso ya ha sido señalado por una inteligencia superior. Esa conexión fortalece su dimensión filosófica y espiritual, recordándole que el conocimiento no solo se adquiere estudiando el mundo, sino también escuchando con atención la voz del alma. El fuego de este signo adquiere entonces una cualidad casi sagrada. Ya no arde para demostrar su poder ni para impresionar a nadie. Arde para iluminar, para orientar y para mantener vivo el impulso de seguir evolucionando. Es un fuego que no destruye, sino que purifica las dudas, consume los temores y fortalece la voluntad. Cada dificultad superada amplía el alcance de su mirada. Cada pausa obligatoria le enseña aspectos de la existencia que antes pasaban desapercibidos. Cada momento de fragilidad despierta una fortaleza más refinada, menos impulsiva y mucho más resistente. Así, el vuelo de Sagitario deja de ser únicamente una carrera hacia nuevos horizontes y se convierte en un ascenso continuo de la conciencia. Cuando finalmente vuelve a desplegar toda su energía, ya no lo hace movido por la necesidad de escapar de los límites, sino por el deseo de expresar la mejor versión de sí mismo. El cuerpo puede haber conocido el peso del esfuerzo, pero el espíritu emerge con una grandeza renovada. La flecha del arquero alcanza entonces una profundidad distinta,
porque no solo atraviesa la distancia, sino también las barreras invisibles del miedo, la resignación y la incertidumbre, demostrando que la mayor conquista de Sagitario siempre ocurre primero en el alma antes de manifestarse en el mundo. Existe una enseñanza que Sagitario solo incorpora después de atravesar largos periodos de esfuerzo, descubrir que el verdadero impulso no nace del cuerpo, sino del significado que concede a cada paso. Mientras exista un propósito digno de ser alcanzado, siempre aparecerá una reserva de energía que parecía inexistente. Desde la óptica astrológica, esta capacidad procede de la influencia de Júpiter, que impulsa a mirar más allá de las limitaciones inmediatas para conectar con una misión de mayor amplitud. Cuando el cuerpo protesta, la conciencia recuerda por qué comenzó el viaje, y esa memoria se convierte en una fuerza tan poderosa como invisible. Es entonces cuando el arquero comprende el auténtico sentido de apuntar hacia el cielo. No se trata de perseguir ideales inalcanzables, sino de impedir que las dificultades reduzcan la altura de sus aspiraciones. La vida puede obligar a modificar el ritmo, el método o incluso el camino, pero nunca el destino interior de quien ha nacido para expandirse. Sagitario aprende que adaptarse no significa rendirse. La flexibilidad, una de las cualidades esenciales de los signos mutables, permite rodear obstáculos que la rigidez jamás conseguiría superar. En ese proceso también cambia la percepción del fracaso. Lo que antes parecía una derrota comienza a revelarse como una desviación necesaria para adquirir recursos que aún no poseía. Cada aplazamiento fortalece la paciencia. Cada caída desarrolla una mayor comprensión de la naturaleza humana. Cada límite físico enseña a valorar la inteligencia estratégica por encima del impulso. Así, el camino deja de dividirse entre victorias y derrotas para convertirse en una sucesión de aprendizajes que conducen, paso a paso, hacia una versión más elevada del propio ser. Sagitario posee además una extraordinaria capacidad para conservar vivo el entusiasmo en escenarios donde otros solo perciben desgaste. No porque ignore las dificultades, sino porque sabe encontrar una razón para seguir avanzando. Esa esperanza no es ingenua, nace de la experiencia acumulada tras innumerables desafíos. Ha comprobado que muchas de las oportunidades más importantes aparecieron precisamente después de los momentos de mayor incertidumbre. Por ello, incluso cuando el presente resulta exigente, mantiene una confianza silenciosa en lo que el futuro todavía puede ofrecer. En el simbolismo del centauro existe otro mensaje profundo. La parte animal representa la fuerza, el instinto y la resistencia física. La parte humana sostiene el arco con serenidad y dirige la flecha mediante la inteligencia y la visión. Cuando ambas naturalezas trabajan en armonía, Sagitario alcanza su máximo potencial. Comprende que la fuerza sin dirección termina agotándose, mientras que una visión clara puede sostener incluso a un cuerpo fatigado. También se despierta una relación diferente con la soledad. Los periodos de recogimiento dejan de interpretarse como aislamiento para convertirse en espacios donde el espíritu recupera claridad. Lejos del ruido, Sagitario vuelve a escuchar esa voz interior que siempre lo ha guiado hacia nuevos horizontes. En ese silencio descubre que muchas respuestas jamás estuvieron fuera, sino esperando el momento adecuado para emerger desde lo más profundo de su conciencia. La energía jupiteriana impulsa igualmente una fe renovada en el futuro. No se trata de esperar milagros sin actuar, sino de mantener la certeza de que ningún esfuerzo realizado con integridad es estéril. Aunque los resultados tarden en manifestarse, cada acto de perseverancia fortalece un destino que se construye lentamente. Como el arquero que prepara cuidadosamente cada disparo, Sagitario aprende que la precisión nace de la paciencia y que los mayores logros suelen ser fruto de una preparación invisible. Con el tiempo, incluso las cicatrices adquieren un nuevo significado. Dejan de ser recuerdos del sufrimiento para convertirse en símbolos de la distancia recorrida. Cada una testimonia una batalla librada, una lección aprendida y una fortaleza conquistada. Lejos de disminuir su luz, esas marcas la hacen más auténtica, porque hablan de un espíritu que no abandonó el camino cuando aparecieron las pruebas más exigentes. Así, mientras el cuerpo recuerda que toda existencia humana conoce el esfuerzo, el alma del arquero continúa elevándose con una determinación inquebrantable. Ningún viento contrario consigue alterar el rumbo de quien ha comprendido que las alas más poderosas no están hechas de materia, sino de esperanza, sabiduría y una voluntad capaz de transformar cada dificultad en un peldaño hacia una cumbre aún más alta. En esa unión entre resistencia y visión reside una de las expresiones más nobles de Sagitario, la de un espíritu que jamás deja de volar, incluso cuando la tierra intenta retener sus pasos.
Hay un momento en la evolución de Sagitario en el que deja de medir su fortaleza por la velocidad con la que avanza y comienza a medirla por la altura desde la que contempla la vida. Ese cambio de perspectiva constituye uno de los mayores regalos de Júpiter. La expansión ya no consiste únicamente en conquistar nuevos territorios, sino en ampliar la conciencia hasta comprender que ninguna circunstancia pasajera define el verdadero tamaño del espíritu. Cuando el cuerpo atraviesa etapas de agotamiento, el arquero descubre una fuente de poder mucho más antigua que la fuerza física, la resistencia de sus principios. Mientras los músculos pueden debilitarse, las convicciones profundas se vuelven más firmes. Cada prueba obliga a distinguir entre los deseos pasajeros y las aspiraciones que realmente merecen una vida entera de esfuerzo. Esa depuración fortalece el carácter y elimina todo aquello que distraía del auténtico propósito. Desde la simbología astrológica, Sagitario representa al viajero que nunca deja de aprender. Sin embargo, los viajes más trascendentales no siempre implican recorrer grandes distancias. Existen travesías que suceden completamente en el interior y que transforman la identidad con una profundidad imposible de lograr mediante el movimiento externo. Cuando el cuerpo se ve obligado a disminuir el ritmo, la mente comienza a explorar territorios que antes permanecían ocultos por la prisa. Surgen nuevas ideas, una filosofía más madura y una comprensión más amplia del destino. Es precisamente en esos momentos cuando el fuego mutable revela una de sus mayores virtudes, su capacidad para renacer sin perder su esencia. A diferencia de un fuego rígido que se extingue al encontrar un obstáculo, el fuego de Sagitario cambia de dirección, encuentra nuevas formas de alimentarse y continúa iluminando incluso en medio de las condiciones más adversas. Esa adaptabilidad no representa debilidad, sino inteligencia espiritual. El universo parece enseñarle que sobrevivirá quien sepa transformarse sin traicionar aquello que da sentido a su existencia. También aparece una comprensión distinta del éxito. Durante la juventud del espíritu, el éxito puede asociarse con alcanzar metas visibles, obtener reconocimiento o conquistar nuevos desafíos. Con el paso del tiempo, Sagitario descubre que la victoria más importante consiste en conservar intacta la nobleza del corazón después de haber atravesado innumerables pruebas. Nada resulta más extraordinario que seguir creyendo en el bien cuando el camino ha mostrado tanto la grandeza como las sombras del ser humano. La influencia de Júpiter despierta además un profundo sentido de confianza en los ciclos de la vida. El arquero aprende que ningún invierno es permanente y que incluso la naturaleza necesita estaciones de aparente inmovilidad para preparar el renacimiento. De la misma manera, los periodos de menor actividad no representan un vacío, sino una etapa de acumulación silenciosa. Bajo la superficie están creciendo nuevas capacidades que solo se manifestarán cuando llegue el momento oportuno. En ese proceso también se fortalece la capacidad de inspirar mediante el ejemplo. Sagitario comprende que las palabras adquieren verdadero valor cuando están respaldadas por la experiencia. Cada obstáculo superado convierte su historia en una fuente de esperanza para quienes atraviesan desafíos semejantes. Ya no necesita demostrar su fuerza, basta con observar la serenidad con la que afronta las dificultades para comprender que existe una grandeza que ninguna adversidad consigue arrebatar. El arco simboliza igualmente la disciplina. Para mantener la precisión, necesita ser cuidado, tensado con equilibrio y utilizado con sabiduría. Del mismo modo, Sagitario descubre que el entusiasmo alcanza su máxima eficacia cuando camina de la mano de la constancia. La inspiración enciende el viaje, pero es la perseverancia la que permite llegar al horizonte señalado por la flecha. Existe además una dimensión espiritual profundamente vinculada con la confianza. El arquero deja de obsesionarse con controlar cada detalle del recorrido y comienza a colaborar con los ritmos del universo. Comprende que algunas puertas solo se abren cuando ha desarrollado la madurez necesaria para cruzarlas y que ciertos retrasos no eran castigos, sino mecanismos de protección destinados a prepararlo para desafíos mucho mayores. Así, mientras el cuerpo recuerda la fragilidad inherente a toda condición humana, el alma de Sagitario continúa elevándose hacia regiones donde el miedo pierde fuerza y la esperanza adquiere un significado cada vez más profundo. Su vuelo deja de depender del impulso inicial y comienza a sostenerse sobre una convicción inquebrantable, la certeza de que ningún esfuerzo realizado con valentía, integridad y fe es inútil. Cada paso, incluso el más lento, acerca al arquero a una cumbre desde la que comprenderá que las mayores conquistas nunca fueron únicamente externas, sino el resultado de haber convertido cada prueba en una expansión irreversible del espíritu. Pocas veces se destaca que Sagitario posee una extraordinaria capacidad para conservar viva la visión de su futuro incluso cuando el presente parece desmoronarse.
Esa facultad no nace del optimismo ingenuo, sino de una profunda conexión con el simbolismo de Júpiter, el planeta que impulsa a contemplar la existencia desde una perspectiva más amplia. Mientras otros solo observan el peso del instante, Sagitario es capaz de intuir el significado que ese momento tendrá dentro de una historia mucho más extensa. Esa mirada de largo alcance le permite resistir donde otros renuncian. En la tradición astrológica, el arquero no dispara hacia lo que tiene delante de los ojos, sino hacia aquello que todavía no existe. La flecha representa una realidad futura que primero debe ser concebida en la mente antes de hacerse visible en el mundo. Por eso, cuando el cuerpo atraviesa dificultades, la imaginación se convierte en un refugio creador. No es una evasión de la realidad, sino un acto de construcción interior. Cada pensamiento elevado prepara el terreno para las conquistas que llegarán cuando las circunstancias vuelvan a ser favorables. Existe también una relación muy profunda entre Sagitario y la confianza en el movimiento del universo. Este signo aprende que no toda demora significa una negación. En numerosas ocasiones, el tiempo adicional permite desarrollar habilidades, adquirir conocimientos o fortalecer el carácter antes de afrontar responsabilidades mucho mayores. Lo que parecía un obstáculo acaba revelándose como una etapa de preparación imprescindible. Así, la espera deja de ser un enemigo para convertirse en una aliada silenciosa del destino. El fuego mutable posee además una característica singular: nunca permanece idéntico. Siempre busca una forma nueva de expresarse. Cuando el cuerpo ya no puede responder con la intensidad de otros tiempos, el espíritu encuentra caminos diferentes para seguir expandiéndose. La creatividad aumenta, la intuición se vuelve más aguda y la comprensión de las personas adquiere una profundidad que solo nace después de haber conocido la propia vulnerabilidad. El crecimiento continúa, aunque adopte una forma distinta. Sagitario descubre entonces que el verdadero poder no consiste únicamente en abrir senderos, sino en mantenerlos abiertos para quienes llegarán después. Cada experiencia vivida, cada obstáculo superado y cada lección aprendida terminan convirtiéndose en un legado invisible. Sin proponérselo, inspira a otros a no abandonar sus propios sueños cuando aparecen las primeras dificultades. La luz del arquero deja de iluminar exclusivamente su camino y comienza a servir de referencia para muchos viajeros que aún buscan orientación. También cambia su relación con la incertidumbre. Lo desconocido deja de percibirse como una amenaza y comienza a entenderse como el espacio donde nacen las mayores oportunidades. Sagitario comprende que ningún gran descubrimiento habría sido posible si alguien no hubiera aceptado caminar hacia territorios donde todavía no existían certezas. Esa actitud convierte incluso las etapas más complejas en una invitación permanente a seguir explorando. Desde una perspectiva simbólica, el centauro enseña que el ser humano alcanza su plenitud cuando armoniza la fuerza con la sabiduría. La energía instintiva proporciona impulso, pero es la conciencia la que determina la dirección. Cuando ambas dimensiones trabajan juntas, ninguna dificultad consigue romper el equilibrio interior. El cuerpo puede experimentar el desgaste natural de toda batalla, pero la mente permanece orientada hacia aquello que verdaderamente importa. En ese estado surge una serenidad que no depende del éxito inmediato. Sagitario comprende que existen frutos que tardan años en madurar y que algunas de las recompensas más valiosas llegan precisamente a quienes no abandonan durante los periodos de aparente esterilidad. Esa comprensión fortalece una paciencia que antes parecía incompatible con su naturaleza impetuosa. El arquero deja de luchar contra el ritmo de la vida y aprende a avanzar junto a él. Incluso el cansancio adquiere un significado diferente. Ya no representa únicamente una señal de desgaste, sino la evidencia de haber recorrido un camino que exigía coraje. Cada esfuerzo deja una huella que fortalece la identidad. Cada desafío vencido amplía la confianza en la propia capacidad para superar el siguiente. Así, el pasado deja de ser una carga y se transforma en una reserva de fortaleza acumulada. Al final, el vuelo de Sagitario trasciende cualquier circunstancia física porque nace de una verdad mucho más profunda. El cuerpo puede conocer pausas, límites e incluso momentos de fragilidad, pero el espíritu continúa apuntando hacia un horizonte donde el conocimiento, la libertad y la esperanza siguen llamando con la misma intensidad. Esa fidelidad a la propia esencia convierte al arquero en un símbolo de expansión permanente, demostrando que las alas más resistentes no son las que desafían la gravedad del mundo, sino las que se alimentan de una fe capaz de elevarse por encima de cualquier prueba hasta alcanzar un cielo cada vez más amplio.